la unidad. Por eso vamos a leer a través vamos a escuchar la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, lo que les habla a los Filipos, a la comunidad de Filipos. Yo quisiera, por favor, si los que tienen Biblia, que siguieran conmigo, por favor. En el capítulo 2, qué importante es lo que nos dice primero: imiten a Jesús. Es decir, que lo más importante en nuestras vidas, en la vida de un cristiano, es imitar a Jesús. Ese es el primer modelo que tenemos que tener nosotros claro. Los que no escuchan con mucha atención, los que no tienen palabra de Dios, por favor, mucha atención. Filipenses 2, del 1 al 11. Imiten a Jesús. Si puedo darles advertencia, dice el apóstol Pablo, en nombre de Cristo, y si pueden oír la voz del amor, si compartimos el mismo espíritu y somos capaces de compasión y ternura, les pido algo que me llenará de alegría. Mucha atención. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismos. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, compartimos ya un poquito la palabra de Dios. Vamos a escudriñar. Esta comunidad de Filipos era una comunidad muy especial. Era una comunidad que el apóstol Pablo la quería mucho. Había alcanzado crecimiento espiritual. Eran hermanos que, se preocupaban unos por otros. Eran muy generosos. Pero el enemigo siempre está atento al acecho de destruir la obra de Dios, pues siembra la cizaña en las comunidades, y empezó pues a sembrar cizaña en esta comunidad de Filipos, en algunos integrantes de esta comunidad. Por eso que el apóstol Pablo les habla a la comunidad como a ellos, porque los quería mucho. Sabía Pablo de que esta comunidad estaba creciendo, pero sin embargo, en un descuido, pues había pequeños desórdenes, pequeños desacuerdos. Y es por eso, hermanos, que les habla de la unidad. Les dice acá: tengan ustedes un mismo. Miren lo que primero les dice: si puedo darles advertencia en nombre de Cristo Jesús, y si pueden oír la voz del amor, o sea, el amor que les tenía a ellos era que les hacía corregirlo, ayudarnos. Si compartimos el mismo espíritu y somos capaces de compasión y ternura,
aprendido algo que me llenará de alegría. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. Qué importante, hermanos, es mantener la unidad, el mismo espíritu. Buscar la unidad significa es estar ayudando a mi hermano. Buscar la unidad es preocuparme por mi hermana, por mi hermano. Al igual que en mi comunidad, sucede también en la familia. Cuando yo me preocupo por mi familia, por las personas que están alrededor mío, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, es que me estoy cuidando yo. Estoy cuidando lo que el Señor me ha dado a mí. Es lo que el Señor ha derramado la bendición en mi vida. Cuando yo me preocupo por mi hermana, por mi hermano, en mi comunidad, es que estoy cuidando también yo, estoy cuidando mi vida, porque es una bendición. Cada cosa que el Señor nos ha dado es una bendición. Y mantener la unidad, hermanos, cuesta mucho. Por eso que acá nos dice que hay que cuidar. Cuando el enemigo ha entrado en la familia o en la comunidad, ya hay división. Y se pierde el objetivo, se pierde la meta. En la familia, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la familia? ¿Cuál es el objetivo de la familia? ¿Sí? ¿Perdón? Ya, el objetivo es la unión. ¿Pero qué más? ¿Cuidar de quién? Cuidar, por ejemplo, de nuestros hijos, ¿no? Cuidar de nuestros hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando papá y mamá están peleados por A o por B? ¿Qué es lo que sucede? ¿Perdón? ¿Sí? Incomodidad. Y eso se transmite a los hijos, ¿verdad? Entonces, papá, mamá discuten, se produce una división, ¿verdad? Se produce una división. ¿Y qué es lo que sucede con los hijos? Ya no saben a quién hacer caso. Y sufren. Igual sucede en nuestra comunidad. Cuando hay división, cuando dejamos entrar al enemigo, hay divisiones, nos dejamos de preocupar por los demás. Estamos discutiendo, estamos peleando. De repente estamos más preocupados por nuestras propias cosas y nos olvidamos de cuidar al hermano, nos olvidamos de cuidar a los hermanos. Esto es muy peligroso, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. La comunidad va creciendo y el enemigo está como un león rugiente, al acecho, al acecho. Por eso que cuando hay desacuerdos, las cosas se detienen. Guardar la unidad no es fácil. Y eso vamos a seguir compartiendo. El Señor acá a través de esta palabra nos dice, nos va explicando cómo es que podemos mantener la unidad. En el versículo 3 nos dice, por ejemplo, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria. En este punto vamos a analizar cómo están nuestras motivaciones. ¿Qué cosa significa eso? Por ejemplo, ¿por qué motivo estamos viniendo a la comunidad? ¿Para qué venimos a la comunidad? A veces podemos decir, no, bueno, yo estoy viniendo temprano y no me queda otra pues de poner las sillas. Porque vengo temprano, porque no hay quien lo haga. Por eso pongo las sillas. Fíjense, ¿por qué? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Lo hacemos porque ya no hay quien lo haga? ¿O lo hacemos realmente porque queremos servir a Dios? Porque queremos agradar, porque queremos que nuestros hermanos se sientan cómodos, porque queremos que mis hermanos que vengan, pues, vean que el salón está bonito, arregladito. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Para quién? ¿Para quién estoy sirviendo? ¿Para quién sirvo? ¿Para que me feliciten? ¿Para que me digan, ay hermanita, mira qué bueno, que tú siempre vienes temprano, qué buena gente que eres, qué servicial que eres? ¿O lo estamos haciendo porque estamos deseosos de servir a Dios? Lo estamos haciendo porque queremos realmente agradar a Dios, porque sabemos que en ese servicio Dios se va a glorificar, porque sabemos que en este servicio que yo doy, el Señor se va a manifestar.
motivación? ¿O por qué lo hacemos? De repente porque queremos que el próximo año nos elijan de coordinadores, qué sé yo. ¿Tenemos algún interés propio? ¿O nuestro interés es realmente darle la gloria a Dios? Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque en estas cositas el enemigo entra, es demasiado astuto. A veces estamos esperando que nos dé las gracias, a veces estamos esperando que la gente nos reconozca. Mira qué buena gente que es el hermano, mira cómo habla, mira cómo predica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esas cosas de repente nos están haciendo daño y nos están ensalzando y nos estamos olvidando de dar la gloria a Dios. Amén. La principal motivación, hermanos, para servir y para cuidar la unidad es el amor. Por ejemplo, los padres de familia, papá, mamá, que trabajan, que están todo el día en la casa, la mamá está cocinando, lo hace porque ama a su familia, ¿verdad? El papá va a trabajar, de repente hace sobre tiempo, de repente está sin dormir, hace todo lo posible por llevar el pan a su casa, porque ama a su familia. Igual en nuestra comunidad, mis hermanos queridos, la principal motivación que tenemos que tener nosotros es el amor. Si nosotros realmente no hacemos las cosas por amor, de nada sirve. No hay realmente, digamos, un amor a Dios, no hay un amor a los hermanos, no hay un amor al prójimo, no hay un crecimiento. Dice la palabra de Dios que nunca nos cansemos de hacer el bien, pero cuando sucede lo contrario es porque el enemigo logró su objetivo y nos hace perder no solo la bendición, sino la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la misión que tenemos en la comunidad, por ejemplo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que tiene la comunidad? Llevar a todos a un encuentro personal con Cristo y que cada uno de nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Pero cuando perdemos esta visión, cuando perdemos la unidad, cuando hacemos las cosas por vanidad o por vanagloria, cuando yo me olvido de mi hermano y no lo ayudo a crecer espiritualmente, ahí se ha perdido el sentido de lo que es el objetivo de la comunidad. En nuestro hogar, por ejemplo, en el hogar, si yo me olvido de que como madre de familia yo tengo que dar ejemplo, como madre de familia yo tengo que cuidar de mis hijos, yo tengo que cuidar de los que están alrededor, pierdo mi objetivo también. ¿Por qué? Porque estoy descuidando lo que Dios me ha encomendado. Cada uno de nosotros tenemos una misión importante que cumplir en nuestras vidas. En el versículo 4, si seguimos leyendo, dice: no busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Hay dos extremos. De repente me ocupo de mí misma, pienso en mí misma, me convierto en una ególatra. Estoy pensando solamente en ir para que oren por mí, para que recen por mí, para que se preocupen por mí. Y si no me preguntan qué es lo que me pasa, me molesto, me resiento y no pienso en los demás. Soy yo siempre. Me convierto en una ególatra. Solamente estoy pensando en mi bienestar. Y el otro extremo es pensar en los demás y olvidar de mí misma también. Ahí hay un problema, porque a veces ha sucedido que muchas veces pensar solamente en los demás hace daño también. Eso a veces de repente lo podemos comparar con una mamá que se desvive en dar todo su tiempo. De repente está enferma, se levanta a cocinar, a planchar y nadie la toma en cuenta, pero ella se da y se olvida de sí misma. Ese extremo también es malo, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que nadie da de lo que no tiene. Y si tú no te amas, tú no te respetas a ti misma, los demás no te van a amar, no te van a respetar, no te van a respetar, no te van a valorar. Entonces no te puedes olvidar
El mandamiento dice que tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Así que mucho cuidado con los extremos. Yo no puedo descuidarme de mi persona, de soy ser humano, no convertirme en yo, sino también pensar en mi hermano, pensar en mis hermanos, pero tampoco puedo descuidarme de mí misma. ¿Cómo puede ayudar una persona que está enferma, que está mal espiritualmente? ¿Cómo puede ayudar a otra? No se puede. Un ciego dice que no puede ayudar a otro ciego. Entonces tú, para que puedas ayudar también espiritualmente, para que tú puedas aconsejar, tienes que preocuparte cómo está tu vida, cómo estás tú espiritualmente, para que tú puedas preocuparte por tu hermana, para que tú puedas preocuparte por tu hermano. Tú también tienes que pensar en ti mismo, y así los demás te van a respetar, así los demás te van a amar, así los demás van a recibir de ti también el amor y la bendición de Dios. No podemos ver a los dos extremos, siempre pensando en que si mi hermana me necesita, yo también tengo que pensar en mí mismo. El darse a los demás es muy importante. Muchas veces tenemos que dar de nuestro tiempo. Preocuparme por mi hermana, por mi hermano, es muchas veces dar de mi tiempo, dar de mi descanso. Y la palabra del Señor que nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. El modelo para todos nosotros es Jesús. Dice que Él dio la vida por todos nosotros. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Cuando nosotros buscamos modelos en el mundo, van a ser modelos siempre equivocados. Siempre van a ser modelos equivocados, porque en el mundo vamos a encontrar personas mejores y peores que nosotros. Entonces siempre vamos a quedar como mediocres, queriendo imitar a los demás. El único modelo a que debemos seguir es ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso que dice la palabra, imítenme, dice el Señor, imítenme. Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Imitemos a Cristo, veamos siempre en Él, que Él es nuestro modelo a seguir. En el versículo 5 dice: tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos de la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre. Tener el mismo sentir, que nadie se crea más que los demás. Esto significa que yo no me tengo que sentir más que otros. Tener los sentimientos de Cristo Jesús es sentir como Él, es amar como Él. Nadie es más que yo, ni menor que yo. Yo no puedo considerarme superior a otras personas, ni tampoco puedo creer que soy peor que otras personas. A veces caemos en error acá, ¿no? Y decimos, yo no puedo servir, porque yo no, de repente yo no he aprendido tanto como la hermana, como el hermano fulano de tal. Y no estamos dejando de actuar a Dios en nuestras vidas. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús es estar en disposición también de los demás, es dejar que el Señor actúe en nuestras vidas, es dejar que el Espíritu Santo de Dios vaya usándonos, vaya transformándonos. Eso no quiere decir que vamos a sentirnos superiores a los demás, sino que en su momento el Señor nos va haciendo crecer y nos va dando lo que Él quiere darnos para ser instrumentos de Él. Tener los sentimientos de Cristo Jesús significa que
yo voy a aprender que en cada tiempo de mi vida voy a aprender de repente a dejar las cosas. De repente el Señor hoy día me dice, de repente saliendo me dice, anda, limpia los baños. No, le voy a decir, no, yo no puedo ir a limpiar los baños porque yo soy una predicadora. El servidor tiene que estar dispuesto a servir en todo momento y no adueñarse de las cosas que va teniendo, de las cosas que él va teniendo en su vida, las circunstancias que va viviendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los padres, papá, mamá, no son dueños de los hijos. No somos dueños de nuestros hijos, ¿verdad? Y sabemos que un día nuestros hijos pues van a crecer y van a formar su propia familia. Pero hay padres que se aferran y no quieren dejarlos crecer, ¿no? Se convierten en mamás, de papás, pollitos y quieren que de repente estén siempre a su costado. Es decir, no vamos a dejar de lado a nuestros hijos, sino que tenemos que dejarlos crecer, tenemos que dejarlos que ellos vayan madurando. Igualmente, en nuestra comunidad, nosotros no nos podemos apoderar de los cargos, no nos podemos apoderar de los títulos. Lamentablemente, a veces ha sucedido en grupos, en comunidades, que hay servidores eternos, porque creen que nadie lo va a hacer mejor que ellos. Eso es aferrarse. Y eso es no dejar que el hermano crezca, es no cuidar de mi hermana, es no cuidar de mi hermano. Y es fomentar la división. ¿Por qué? Porque no estamos respetando a los hermanos, no estamos respetando sus carismas, sus dones que el Señor nos está dando. Porque el Señor, cuando regala dones y carismas en la comunidad, pues lo da a todos, nos da cualquier tipo de servicio y todos podemos trabajar para el Señor. Pero cuando el hermano o la hermana se apodera de ese cargo, ya no quiere dejarlo. Y son esas cosas que de repente nos pueden dañar nuestro corazón. Fíjense, yo recuerdo cuando el Señor nos sacó, ya ustedes saben la historia de la comunidad, nos costó mucho dejar la comunidad, el grupo de oración, pero realmente no era porque nos estábamos aferrados, sino más bien por el cariño que teníamos, por el amor, porque prácticamente toda nuestra vida estaba allí en ese grupo. Pero el Señor nos sacó para que esa comunidad, ese grupo también vaya creciendo. Lamentablemente, bueno, a veces no sucede lo mismo, pero es porque no se cuida a los hermanos, es porque nadie se ha preocupado de mantener la unidad, como dice la palabra de Dios acá, mantener los mismos sentimientos, el mismo amor, el mismo espíritu. Hermanos, cuando perdemos el mismo espíritu es que ya no estamos trabajando en el amor, es cuando perdemos la visión, es cuando hemos perdido la comunidad, la familia ha perdido la mirada de Cristo. Cuando dejamos de tener los mismos sentimientos y cada uno nos preocupamos por nuestros propios beneficios, por nuestros propios intereses, hay división. ¿Y quién ha vencido ahí? El enemigo. El enemigo ha entrado ahí en la comunidad, el enemigo ha entrado en tu familia. Cuando tú solamente te preocupas por ti misma, por ti mismo, es porque has dejado que el enemigo entre a tu familia y entre a tu comunidad. En el versículo 8 nos dice la palabra, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Se humilló. La humildad y la obediencia a Dios. Ser humilde no significa que me voy a sentar en un rincón y voy a decir, no, hermanita, yo no puedo. A veces queremos o malinterpretamos esta palabra. Ser humilde es reconocer la gloria de Dios. Es reconocer
como hijo de Dios, Dios se va a manifestar a través de ti. A veces nos decían, cuando de repente se hacía una bonita alabanza, cuando de repente se hacía algo bonito, hermano, qué bonito, que no sé qué, no sé cuántos, y a veces decían, cuando decíamos, sí, hermanita, gracias, que no sé qué, nos decía, ay, qué soberbio que eres. Eso no es soberbia, es reconocer que Dios a través tuyo ha obrado, porque Dios actúa en los hombres a través de los hombres. O sea, Dios nos usa a cada uno de nosotros. Por eso si alguien se te acerca a darte las gracias por algo que tú has hecho, le dices, no, hermanito, la gloria es para Dios. Sí, la gloria es de Dios, porque todo nos viene de Dios. Pero el que tú te sientas ahí incluido es algo bonito, porque has sido un instrumento de Dios. Has sido un instrumento de Dios. Y de repente decir, no, hermanito, todo es la gloria de Dios. Es de repente no dejar que los demás vean que somos instrumentos de Dios. Todos nosotros podemos ser instrumentos de Dios, porque Dios nos usa para manifestarse, usa para decirnos que Él está presente. Y cuando hablamos de obediencia, también hay que ser acá muy cautelosos. A veces la obediencia nos hace estar en situaciones difíciles. En primer lugar, la obediencia es ¿para quién? Para Dios. Fíjense, yo le estoy recordando ahora un testimonio de mi hermana Margot. Hace años en el grupo de oración se hizo la terna. La terna es de 3 hermanos servidores, que dentro de ellos a uno se elige como responsable, y esto se hace en oración. Entonces, como se hace en oración, pues supuestamente es Dios el que está eligiendo, no los hombres, ni siquiera los sacerdotes. ¿Qué pasó? Las 3 hermanas tenían que ser entrevistados por el coordinador. En esa época el coordinador era un sacerdote que ya está en la gloria de Dios, que está descansando, supongo que está descansando. Bueno, cuando lo llamaron a mi hermana Margot, la entrevistaron, el padre, el sacerdote prácticamente le estaba dando ya la autoridad de responsable del grupo de oración, sin haber entrevistado a las otras hermanas, a las 2 hermanas más de la terna. Entonces mi hermana sabía perfectamente que la voluntad de Dios era que se tenía que entrevistar a las 3 personas. Y cuando le dijo al padre, no, padre, yo todavía no soy la responsable, porque falta que usted entreviste a mis otras 2 hermanas, prácticamente, como dice en la renovación, la chotearon. Es decir, podemos decir así, le costó el cargo, porque sí, ella, muy posible que el Señor la había elegido a ella porque lo sentíamos, la comunidad ya lo daba por hecho, pero se tenía que dar lo que decía el estatuto, y los estatutos supuestamente son hechos en oración, y todo lo que se ha hecho en oración es la palabra de Dios y se tiene que respetar. Entonces, imagínense, por ser obediente mi hermana a lo que decía el Señor, pues prácticamente ya no lo tomaron en cuenta para nada. Es más, llamaron a otra hermana y la impusieron ahí como responsable. Eso es ser desobedientes con Dios. Muchas veces tenemos temor de quedar mal con las personas y decimos, bueno, pues no, el padre me dijo, la hermana me dijo, y yo tengo que ser obediente. Eso se usa mucho en algunos grupos. Dicen, hermanitos, la obediencia. Si te dicen párate de cabeza, tú tienes que pararte de cabeza porque te dijeron. Y para que tú seas obediente tienes que pararte de cabeza. Eso no es así, mis hermanos. Eso no es así. La obediencia es para Dios. Y si yo veo que la persona que
que me está dando una orden o que me está diciendo algo no me habla de Dios, o las cosas que me dicen va en contra de la palabra de Dios, yo no tengo que obedecerlo. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Así que la obediencia es una palabrita muy usada en algunos momentos, pero mal interpretada. Porque creemos que obedecer pues es quedar bien con los demás. No importa cómo yo quedo con Dios. Pero lo importante es quedar bien con mis hermanos, que todo el mundo me diga, ay, mira qué buena gente que es, qué obediente es, qué hermanita tan humilde, tan sencilla, todo dice sí. No, la obediencia, hermanos queridos, y en esto sí hay que tener muy claro. Hay que cuidar mucho en nuestra comunidad cómo es nuestra obediencia, para quién es nuestra obediencia. Si tú estás preocupándote por quedar bien con los demás, para que los demás te aplaudan, para que los demás digan, mira qué bien se porta esta hermana, qué buena gente, vamos a llamar a que sirva, vamos a darle esta responsabilidad, porque lo vamos a poder manejar como quiera, porque a todos nos dice sí, porque es muy obediente. Pero esa obediencia no le agrada a Dios. Lo más importante, hermanos, es cómo quedamos delante de Dios. Muchas veces llegar a ser obedientes va a significar que nos van a dejar de lado, que no les va a parecer nuestra forma de ser. Pero si tu comportamiento, si tu obediencia va de acuerdo a la palabra de Dios, no te tienes que preocupar, hermano, porque tú estás actuando bien. Y la palabra de Dios tiene que ser la luz de tu vida. Y la palabra de Dios es la que tiene que acompañarte en todo momento, en tu hogar, en tu familia, para que tú seas un auténtico cristiano y para que nunca se rompa la unidad. Eso, la obediencia a Dios, es lo más importante. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Al final dice, en el versículo 9 dice, por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en el cielo, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, si no te humillas ante el Señor te va a humillar de todas maneras. El Señor se va a encargar de humillarte, eso tenlo por seguro. El que ha decidido seguir a Cristo, si no aprende a humillarse delante de Dios y está buscando solamente ser aplaudido, ser reconocido, quedar bien delante de los demás, el Señor se va a encargar de ponerte ahí al suelo. A veces creemos que porque tenemos títulos, porque tenemos cargos, ya somos lo máximo. Superiores nos creemos. Hermanos, el cristiano tiene que aprender a pisar tierra. El verdadero servidor siempre le va a dar la gloria a Dios, porque solamente Él se va a encargar de enaltecerte, solamente Él se va a encargar de darte las gracias. A veces las cosas que tú hagas, mi hermano, no te van a dar las gracias a nadie. De repente tú vienes temprano al grupo, tú pares, tú limpias y nadie te va a decir gracias, porque nadie se va a enterar. Pero ¿sabes quién te va a dar las gracias? Él, el Señor. El que conoce tu corazón, el que sabe cómo estás, el que sabe por qué tú vienes, el que sabe que tú le estás sirviendo porque lo amas, porque amas a tus hermanos, porque quieres que Él se glorifique en tu comunidad, porque tú quieres que Él se glorifique en tu familia. Él te va a ensalzar. De repente los demás ni te van a dar reconocimiento, pero no podemos ser como dicen los que soban y soban los sobones de ahí. No, al Señor no le gustan esas cosas. Los franeleros. Mis hermanos, mantener la unidad cuesta mucho. Pero acá está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba preocupado por esta comunidad que tanto amaba, la comunidad de Filipos. Cuando una comunidad crece, cuando una familia está siendo bendecida, el enemigo está tratando de acecharnos, está tratando de hacernos caer. A veces nos distrae hasta por pequeñas cositas. Ojo, hermanos, esas pequeñas cositas, de repente un comentario, algo negativo, de repente algún desacuerdo. Los desacuerdos nos distraen, el enemigo es muy astuto. Va a buscar siempre que distraernos.
preocupación es la preocupación de los hermanos que venimos cada semana, o los invitamos o los llamamos por teléfono, estamos pendientes de ustedes, porque nuestra preocupación es hacer lo que ustedes sean mejores que los que están acá adelante. Nosotros no queremos que sean como nosotros, sino queremos que sean como Cristo, que aprendan a ser servidores de Cristo, y que cada uno de ustedes dé la vida por su comunidad, cada uno de ustedes defienda su comunidad, y cada uno de ustedes aprendan a ser auténticos cristianos en donde vayan, a donde vayan. Así nos reconocerán, dice la palabra de Dios, así nos reconocerán que somos hijos de Dios, si nos amamos unos a otros, si en esta comunidad se manifiesta el amor, si en esta comunidad se manifiestan los carismas, si en esta comunidad se manifiesta la unidad. Así nos van a reconocer que somos de Dios, si no solamente seremos bla bla bla, si no solamente vendremos por gusto de repente para llenar una masa nada más en esta parroquia. Nuestra misión no es llenar una parroquia, nuestra misión, hermanos, es conocer a Cristo y es dar a conocer a Cristo. Que los demás cambien, que los demás sepan que tu vida ha cambiado por Dios por Él, y que la vida de los demás también puede cambiar por Él, y solamente Él es nuestro modelo, nadie más. No podemos imitar a nadie más, no podemos decir yo quiero ser como tal persona, no. Yo tengo que decir, cada uno de nosotros tenemos que decir que tenemos que imitar a Cristo. Por eso que Jesús en su palabra, en otra parte de la palabra nos dice, sean santos como yo lo soy. Si Él nos dice eso, es porque eso se puede. Si Él nos dice, si Jesús nos dice en su palabra, sean santos como yo lo soy, es porque sí podemos. Porque si no, no hubiera santos. Lo que pasa es que esos santos ahorita ya están entre los altares y nunca supieron cuando llegaron a la santidad. Pero ese es nuestro esfuerzo. Pero ese es nuestro camino, hermanos. Esa es nuestra meta. Esa es la meta, ser santos. Esa es la meta, hermanos, ser santos. Y eso sí se puede. Se puede. ¿Va a costar mucho? Claro que no va a costar. No es fácil. Y como yo siempre digo, no es fácil ser cristiano, porque esto no es para muchos, es para machos y es para machas. Amén. Y ya para terminar, en Romanos 8 yo quisiera completar ya todo esto, como es la vida cristiana. Dice que el amor es la palabra principal, hermanos, en nuestra vida. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. En el amor entre hermanos, demuéstrense cariño unos a otros. En el respeto, estimen a los otros como más dignos. En el cumplimiento del deber, no sean flojos. Es decir, si eres servidor, no seas flojo. En el espíritu, sean fervorosos y sirvan al Señor. Tengan esperanza y estén alegres. En las pruebas, sean pacientes. Oren en todo tiempo. Con los creyentes necesitados, compartan con ellos. Con los que estén de paso, sean solícitos para recibirles en sus casas. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen las grandezas, sino que vayan a lo humilde. No se tomen por unos sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren ganarse el aprecio de todos los hombres. Hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos. No se hagan justicia por ustedes mismos. Queridos hermanos, dejen que Dios sea el que castigue. Ya la Escritura lo dice, yo castigaré, yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo, más bien vence el mal a fuerza del bien. Palabra de Dios. A mí me encanta esa parte porque es el resumen de todo lo que debe ser nuestra vida cristiana. A veces nos cuesta mucho humillarnos, pedir perdón. Y en ciertas circunstancias Dios nos manda a pedir perdón. Y Él sabe por qué lo dice. A veces le decimos, no, ¿qué tal pasa? ¿Por qué? Pues, ¿por qué voy a pedir perdón? Si al final ese él o ella es el que me ha ofendido. Cuando yo les cuento mi testimonio, ¿no? Cuando yo fui de retiro hace muchos años, ya ni recuerdo cuántos años fue, cuando era la época de los retiros para servidores.
Yo recuerdo que a mi esposo yo se lo dije, retiro viernes, sábado, domingo. En un comienzo estaba de acuerdo, todo normal, yo no lo iba a dejar, no dejaba mi casa abandonada, todo estaba en regla, todo estaba en orden. Mi mamá había venido, estaba ahí, iba a cuidar a mi hija que estaba pequeña, todas las cosas de la casa estaban en orden, o sea, no había pretextos para nada. Es más, él estuvo de acuerdo. Pero en su egoísmo, él dejó de venir a casa porque sabía que era la única manera. Él pensaba que si él no venía a la casa esa noche, ya al viernes, ya yo no iba a ir. Se equivocó, porque yo fui, porque yo le dije, Señor, yo tenía unos deseos enormes de ir a ese retiro. Entonces yo me puse en oración, me acuerdo que mi responsable, yo le dije a mi responsable, ¿qué hago, hermano? Me dijo, hermana, ponte a orar, porque eso era la palabra de Dios siempre, y la palabra de Dios se respetaba siempre, y eso era lo que hacía el servidor, orar siempre, en todo momento. Cuando yo oré, yo sentía claramente en mi corazón que el Señor me decía, pues, anda, ven y sígueme. Entonces yo muy confiada, realmente dejé todo, no me importó nada, me fui al retiro. Cuando regresé ya el domingo, yo estaba feliz y contenta porque sentía tanto en la fuerza del Señor, el Espíritu Santo dentro de mi corazón, que me sentía feliz, gozosa, y ese gozo pues ¿quién me lo iba a quitar? Nadie, ni siquiera el miedo. ¿Qué me iba a decir mi esposo? Que me diga lo que me diga. Por último yo ya decía, bueno, pues Señor, tú te harás cargo. Y de verdad, yo todavía me acuerdo que llegamos como a las 4 o 5 de la tarde y la misa teníamos a las 7. Yo no fui a mi casa, yo me fui de frente a la iglesia y esperé la misa, todo. Cuando ya nos hemos retirado a la misa de las 8, ¿no? A la misa de las 8 de Virgen del Carmen, a las 9, 9:30 en mi casa, el esquina de mi casa dice, ahora pues Señor, ahora enfrentarme a mi realidad. Yo no había pensado, yo no había planificado nada. Cuando mi mamá me recibió toda asustada, me decía que estaba ahí, mi esposo estaba ahí, me estaba esperando, mientras yo subía a la mirada, yo lo único que dije, Señor, ahora tú te tienes que manifestar, ahora tú, no sé qué va a pasar, no sé, Señor. Y miren cómo el Señor en ese momento puso en mi corazón que yo tenía que pedirle perdón a mi esposo. Miren, que yo no le había hecho nada malo, a las finales no había hecho nada malo, pues no. En realidad yo había cumplido como esposa todo estaba bien, pero fue su egoísmo. Cuando yo entré a la habitación, todo muy cariñoso, la abracé y lo primero que hice fue pedirle perdón. Le dije, perdóname si en algún momento te he fallado. Y tal fue su asombro de él, no sé, mi actitud, las palabras, porque eran las palabras que Dios había puesto en mi boca. La actitud que yo tenía en ese momento de que se bajó completamente, no sé ni qué me iba a decir, pero me dijo, perdóname tú a mí, porque yo he sido un egoísta. Yo he sido el egoísta. ¿Se dan cuenta? A veces uno piensa de que pedir perdón, humillarse, no, qué tardanza, ¿por qué? ¿Por qué no hacerlo si él o ella me ha ofendido? ¿Por qué? No. A veces el Espíritu Santo te llama a esto. Y es hermoso porque, ¿sabes qué? Mi hermana, mi hermano, tú ves la gloria de Dios en ese momento, lo que de repente pudo haber sido una discusión tremenda, se convirtió en algo bello y bonito, porque nosotros también nos terminamos abrazados y yo le contaba, y desde él le contaba todas las experiencias que había vivido. Es que el Señor va manifestándose en nuestra vida, va formando nuestro carácter y va cuidando de cada uno de nosotros. Así tenemos que cuidar cada uno de nosotros, hermanos. Así tenemos que cuidarnos unos a otros. No se olviden, mantener la unidad consiste en ¿qué? Que cuidarnos mutuamente, preocuparnos unos por otros, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, tener el mismo amor, el mismo espíritu, y si tenemos el mismo espíritu, pues hermanos, será siempre la gloria para Dios. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a orar esta noche, pidiéndole que Él se manifieste a través de su Espíritu Santo, que nos ayude